Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 19 horas. En este jueves 16 de mayo nos acercaremos a la Feria del Libro para ver cómo se están viviendo las primeras horas de esta fiesta de la palabra en el Parque de la Concordia. También vamos a hablar de un vertido de aguas residuales que ha aparecido por la zona del Centro Comercial Ferial Plaza y de eso del fracking, que tanto está dando que hablar en las últimas horas y que tan polémico es. También vamos a tratar los nuevos nubarrones negros que se ciernen sobre el futuro del tren de Lenares, el tren de Sigüenza. Todo esto a partir de ya. Hasta el próximo domingo a las 9 de la noche la Feria del Libro vuelve a abrir sus puertas en el Parque de la Concordia. Es el 5º año que se celebra en esta enclave, en el Parque de la Concordia, y también es el 10º que se celebra en cooperación con ese festival de poesía que se llama Arriversos. La Feria del Libro 2013 se inauguró oficialmente en la mañana de este jueves. Hasta el próximo domingo, a las 9 de la noche, los amantes de la literatura tienen una cita inexcusable con esta cita que por 5º año consecutivo se desarrollará en el Parque de la Concordia. Un evento que llegará acompañado por la 10ª edición del Festival de Poesía Arriversos. Por ello, este año se rendirá un homenaje a la figura de Fernando Borlán. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, desglosó algunas de las actividades que se podrán disfrutar durante esta feria. Las actividades son, por una parte, la exposición y venta de libros, pero se van a incluir firmas de libros por autores, presentaciones, encuentros con los diferentes autores, actuaciones infantiles, guiñoles, cuentacuentos, batucadas, talleres, demostraciones de danza, diferentes actividades para que también alrededor del libro haya actividad cultural y de ocio en este Parque de la Concordia. Hay 18 casetas de libreros que han solicitado participar en la Feria del Libro y también una carpa, mejor dicho, la carpa tradicional se ha transformado en una gran caseta y también se va a hacer uso del templete del parque y del paseo para hacer la animación del entorno de esta Feria del Libro. Junto a Román comparecieron autoridades de la Diputación Provincial, así como el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara. Todos subrayaron la necesidad de divulgar la cultura. Sin lugar a dudas, las administraciones públicas, si tienen que estar para algo, entre otras cosas, están bien para divulgar la cultura. Por eso hoy estamos aquí, las 3 administraciones presentes, para apoyar a que la gente consuma libros, que lean y que los más pequeños, los más mayores, todo el mundo participe en venir a esta feria y adquirir ejemplares de cualquier libro y de cualquier clase de literatura. Creo que todas las administraciones, y esta es una buena prueba de ello, estamos convencidas de que el fomento de la lectura y lógicamente la divulgación de todo lo que tenga que ver con la lectura, con las tradiciones, con las costumbres y que se plasme en este instrumento que todavía conservamos, que es el libro, pues es y tiene una gran importancia en la provincia de Guadalajara. En primer lugar, pues porque es una manera de transmitir esas tradiciones, esa historia y nuestras costumbres, que tenemos muchas, y en segundo lugar porque tenemos un magnífico patrimonio bibliográfico y documental en la provincia de Guadalajara. En esa línea, la presidenta de la Diputación repasó las diversas actividades desarrolladas desde su institución sobre este ámbito. La publicación anual de colecciones y revistas propias de la Diputación, concretamente el año pasado fueron 7 libros y revistas, adquisición de publicaciones también para el fomento de la labor editorial, 1.463 ejemplares, además de 1.047 nuevos volúmenes que se han incorporado a la Biblioteca de Investigadores de Guadalajara, convenio de colaboración, como les decía, con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para posibilitar en materia de los bibliobuses ese acceso a la lectura y a los préstamos de libro, presentación de libros y de revistas, bien editados por nuestra institución, bien por otras entidades, distribución de publicaciones a otras entidades o charlas, coloquios y encuentros con autores de bibliotecas y centros socioculturales. Y además próximamente, porque el año pasado también llegamos a un acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Junta incorporaba 85.000 euros y la Diputación Provincial de Guadalajara va a hacer una convocatoria que en breve saldrá para conseguir que esas bibliotecas y salas de lectura que existan en los diferentes ayuntamientos adquieran ese fondo documental y bibliográfico que tan importante es para conservarlas, para mantenerlas y para conseguir atraer a todos aquellos ciudadanos que quieran ir a las mismas y visitar ese contenido y ese fondo bibliográfico, insisto, que tienen. Por lo tanto, en breve saldrá esta convocatoria
a la que espero que se acojan la inmensa mayoría de municipios que tengan bibliotecas o salas de lectura. Posteriormente, como marca la tradición, las autoridades políticas pasearon por las diferentes casetas de la feria. Pues ya han visto que los políticos no han querido perderse la inauguración oficial de la Feria del Libro, ha sido esta mañana a las 11. Hoy tenemos en el plató de 19 horas como analista invitada a Yolanda Calvo, una habitual de nuestra mesa a la que me consta que le encanta esto de la Feria del Libro, no va a dejar escapar la ocasión de darse una vueltita. Pues no, tengo muchas ganas de ir, ya fui el año pasado y me gusta mucho el ambiente, ¿no?, que transmite la Feria del Libro, pues pasear por las casetas. Además hay personajes de dibujos animados, que si vas con los niños pues es un aliciente, claro. Hay cuentacuentos, hay actuaciones también para los niños. Se transforma, ¿no?, el Parque de la Concordia, pues se sale un poco de lo que es la rutina habitual y da gusto verlo así con animación y que la gente se interese porque hay muchas actividades también con libros, ¿no?, no solo para los más pequeños, también para los adultos. Hay presentaciones de libros y está muy variado y muy bien. Por cierto, que dentro de esas actividades paralelas está el Festival Arriversos. El otro día estuvo aquí Laura Rincón, que es una de las organizadoras, estuvimos comentando muchas cosas. Quería recordar que esta misma tarde a las 8, justo cuando acaba este programa, es ese homenaje a Fernando Borlán, el eterno poeta de Guadalajara, un homenaje que le va a rendir la actriz María Pedro Viejo, que era muy amiga suya, y que organizan desde Arriversos, y bueno, que si tienen ocasión se puedan pasar. Pero de todas maneras, lo de la Feria del Libro no solo son las actividades paralelas, también tiene un aliciente, que es el comprar y el comprar a precios reducidos. Se supone que hay un 10% de descuento. Sí. Nosotros hemos estado esta mañana charlando con libreros de novedades editoriales, de títulos que están de moda, también sobre si va a perdurar el fenómeno del papel o se lo va a llevar por delante el libro electrónico. Hemos hablado con la mayoría de los que exponen y esto es lo que nos han contado. Siempre te piden pues la última novedad que ha salido, lo último que ha escrito Dan Brown o lo último que ha escrito Ildefonso Falcones. Los facsímiles estos son francamente interesantes, ¿eh? Nos reflejan cómo ha ido evolucionando el tratado del libro impreso a través pues, de los años del siglo XVI hasta prácticamente principios del XX o últimos del XIX, ¿no? Novela histórica se vende mucho, sí, más que ciencia, o sea, más que ficción, se vende mucho. Y ahora está dando mucho también la novela erótica. Nuestra propuesta es un poquito diferente a la del resto de librerías. Traemos bastantes cosas de ensayo, participación ciudadana, cosas un poquito críticas, también bastantes cosas relacionadas con agricultura ecológica, con alimentación, nutrición saludable. Y luego un poquito de novela gráfica y de novelas de editoriales más pequeñitas o autoediciones también. La novela histórica tiene pues, un público, curiosamente además dentro de la novela histórica, la que el tema está en plena época medieval. Esas son las que más éxito tienen. Se lee con bastante asiduidad es la novela negra. Otras cosas que se leen mucho es esto que tiene connotaciones eróticas y, bueno, y de fantasía, ¿no? Pues tanto libros como todo tipo de juego educativo. Estamos promocionando principalmente este juego que es el Brain Boss, que es juego de memoria. Tiene un tiempo de arena, se deja el tiempo que el niño, el abuelo o la mamá o el papá mire la imagen y cuando el tiempo finaliza tira con el dado. Entonces le toca el 3, 4, se le formula la pregunta, el ganador, el que más tarjetas adquiere. Pues el ídolo de los niños, pues el Pollo Pepe o Dora, Peppa Pig, esos son los que más suelen pedir. Es La Residencia y es una novela de suspense y bueno, está siempre hasta el final y es maravillosa. ¿Y de qué trata? Pues a ver, mezclo una historia real con ángeles y bueno, asesinatos en una residencia y bueno, pues es investigar y eso, que estás hasta el final intrigado. Nuestros libros hablan de valores morales, de enseñanzas. En cada uno trabajamos básicamente uno, pero luego hay otros pues, que puedes sacar tirando un poco de los hilos de los argumentos. Los personajes no se repiten, son historias cerradas que empiezan y terminan en el propio cuento.
y todos los cuentos pues guardan la misma estructura. Encuadernamos en terciopelo porque intentamos fomentar el cuidado de los libros, especialmente de los libros y de todo lo delicado, ¿no? El lector que de verdad seguirá con el papel, seguirá con el libro. La situación actual es que como hay menos dinero, pues está un tanto apagada, las ediciones son más cortas y sobre todo, pues como la producción de títulos es ingente, fíjate que estamos alrededor de los 80 títulos diarios, pues produce cierto agobio. A ver, yo creo que si las hogueras no pudieron con los libros, no va a poder la tecnología. La gente que le gusta el libro sigue comprando libro, aunque haya libro electrónico, tú cuando vas a hacer un regalo sigues regalando un libro, no regalas una descarga electrónica de libro. La situación es complicada y cada vez hay más métodos tecnológicos que la gente aprovecha tanto por la comodidad como por la economía. Pero bueno, no hay que perder la nostalgia, yo creo, al libro y apostar por él. El que tenemos ahora que me gusta a mí mucho es el último de Ildefonso Falcón, es el de La Reina Descalza, que es novela histórica y es un libro buenísimo. Y por ejemplo para niños, pues un libro que es muy bonito, que es un clásico, es el de Adivina cuánto te quiero. Los cuentos chinos de la economía, pues es un librito que estamos moviendo durante este año y bueno, pues es un libro bastante cercano dentro de ser un libro sobre economía, en el que se intercalan un poquito cuentos y lecciones de economía para que se te haga un poquito más ameno, ¿no? El libro de nuestro paisano Chani me parece un libro interesantísimo porque se ve una evolución de unos personajes durante un periodo de unos 20 y tantos años, curiosísima y muy real. Por cierto, el libro de nuestro paisano Chani, como decía el librero Emilio Cobos, que se presenta precisamente también a las 8 de la tarde de hoy en el Salón de Actos de la sede de la Junta, inicia esas presentaciones de libros y ha elegido Guadalajara para contar cómo corría él delante de los grises en sus tiempos. Ha cambiado mucho Chani desde entonces, Sí, ya Yolanda. te digo, ha llovido mucho de aquello y han pasado muchas cosas, por lo visto. ¿Qué te ha parecido lo que dicen los libreros? Han hecho muchas reflexiones. Primero, que se sigue vendiendo la novela histórica con esos títulos de Ildefonso Falcones o de Matilde Asensio o de Julia Navarro, que sigue siendo sí. lo que más se vende, atrapa mucho. Me parece curioso que sea la más vendida, la histórica, ¿no? Más que la Luego, ficción. el fenómeno de las sombras de Grey, la novela erótica, que lo han comentado 3 o 4 libreros, ¿verdad? Sí, está claro que ha sido un boom. Yo debo ser la única marciana que no me los he leído todavía. No, pues habrá que hacerlo. Y luego me gustaría destacar la presencia de librerías y alternativas. Por ejemplo, hemos visto a la librería del Rincón Lento, estaba Sí, ahí Ana Ongil, ¿no?, que nos ha presentado el libro de los cuentos chinos para la economía, un poco alternativo. También están los libros de una fundación anarquista, de la CNT, otra fundación marxista, e incluso las editoriales pequeñitas de Guadalajara, como H o Bornova, pues que dotan de un color especial a lo que es la pura librería de vender libros, que también tiene su hueco, con Cobos y con otras muchas. Desde luego no hay excusa para no ir a la Feria del Libro, porque hay para todos los gustos y colores, y con la ventaja de que en un mismo espacio, ¿no?, un recinto, además en un ambiente agradable, pues puedes acceder a todo tipo de contenidos, ¿no? Como dices tú, un poco literatura más alternativa, más novedosa, pues los clásicos de siempre, novela histórica, también literatura infantil. Vamos, que yo creo que no hay excusas para ir. Me ha gustado mucho lo que ha dicho la librera que decía que si las hogueras no pudieron con los libros, tampoco va a poder ahora la tecnología. Yo no sé, la verdad que como frase estaba muy bien, pero no sé si eso va a ser así o no, porque hemos visto desaparecer ya muchas cosas con esto de la tecnología. Sí, bueno, yo creo que a corto plazo no, a largo plazo sabe Dios lo que pasará aquí a 50 años, pero a corto plazo no. Creo que el placer de hojear un libro, pasar las páginas, el olor, todo eso. Por cierto, Yolanda, tú que eres socia del Rincón Lento, quería hacer un inciso en eso de los cuentos chinos de la economía. Es un libro que ha editado el propio Rincón Lento, tengo entendido, ¿no? Y que pertenece al colectivo de econoplastas. Sí, los econoplastas, un nombre que me encanta, ¿no? Muy original y muy en la línea del Rincón Lento que nos viene sorprendiendo siempre, no se cansa nunca de hacer cosas nuevas, originales, y una muestra de ello es el libro y que este año se hayan añadido a la Feria del Libro, ¿no? Bueno, pues ahí tienen las imágenes de esa Feria del Libro que se celebra esta mañana, el tradicional paseo de los políticos
saludando a los libreros. Ha dejado alguna imagen curiosa, porque ha habido alguna que otra discusión. Sí, le ha contestado. Alguno le ha dicho que no estaba muy conforme con alguna cosa, pero bueno, esa es un poco la sal de la... Claro, la sal de la vida, ¿no? ¿no? Se arriesgan un poco, no todo va a ser cortar cintas y hacer dos declaraciones en la casa, ¿no? Aquí están Condado y Román hablando con la librería de la Fundación Federico Engels. De la Fundación Federico Engels, no te quiero decir nada, han estado ahí un rato discutiendo. Vamos a cambiar de tema, este es un poquito más escabroso, no es tan interesante, no es tan bucólico como eso de la Feria del Libro a la que les invito a todos a ir. Vamos a hablar de un vertido de aguas residuales que ya conocimos allá por el año 2007, a finales de 2007-2008, que aparecía un poco calle abajo, cerca del Ferial Plaza, en la zona de campo que hay cercana al aparcamiento de lo que es ahora el nuevo ferial. Ha vuelto a reaparecer, los ecologistas señalan sin duda al Ferial Plaza como el culpable del vertido. Vamos a ver lo que está ocurriendo. Un vertido de aguas residuales ha vuelto a hacer aparición en el campo que rodea Guadalajara junto a los nuevos sectores, al otro lado de la A2. El vertido está a apenas 100 metros de distancia del centro comercial Ferial Plaza y desde Ecologistas en Acción no dudan en atribuir a este edificio la responsabilidad del vertido. Se trata de un asunto recurrente porque los ecologistas ya lo denunciaron a finales de 2007, cuando se inauguró el centro comercial y entonces supuestamente quedó subsanado. Ahora el vertido de agua sucia ha reaparecido y la organización verde se pregunta por qué estas aguas no vierten a los colectores municipales para que acabe debidamente depurada. Ecologistas en Acción ya ha denunciado el hecho ante la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo y ante el Seprona. La organización sospecha que el vertido proviene de los diferentes servicios y zonas de hostelería. Aseguran los denunciantes que el vertido supone un grave riesgo para la salud de las personas que transitan cerca del arroyo de la Rambla y aseguran que las aguas podrían estar contaminando el Henares, dado que el citado arroyo desemboca en el río apenas 500 metros más abajo. Pues ahí teníamos ese vertido de aguas residuales. Desde luego, yo no sé si es responsabilidad del centro comercial, desde luego es el único edificio que hay cerca del lugar y parece que sí pudiera ser. Lo que resulta raro es que algo que estaba solucionado, que apareció en 2007, se denunció y se solucionó, ahora de repente vuelve a aparecer. Sí, no sé, además yo ya lo tenía olvidado en la memoria, ahora lo he recordado un poco con todo esto, no sé qué ha podido pasar, porque además el Ferial Plaza no es muy amigo tampoco de hacer declaraciones, ¿no? Pero como dices tú, es que es la única posibilidad, parece ser, porque no hay ningún otro edificio en muchos metros a la redonda, ¿no? Eso es lo que dicen los ecologistas, en cualquier caso, que dicen que tiene que proviene de los servicios y de los bares, de la zona hostelera del centro comercial. Desde luego hemos estado allí, he estado allí esta mañana. El agua es sucia, no hay ninguna discusión, se veía en las imágenes, además desprendía un olor bastante fuerte. Afortunadamente no pasa prácticamente nadie por ahí porque la zona está vallada, es todavía el sector que no está recepcionado, sí, del SP11, que creo que le llaman y que todavía está pendiente de recepcionarse. Y bueno, no hay tránsito habitual, pero ahí ven el chorro que tiene unas dimensiones considerables y que está tributando directamente a un arroyo que a su vez 500 metros más abajo va a Henares. Claro, efectivamente, es que el problema es ese, no es que allí no viva nadie, ¿no? Que, pues imagínate tú los olores, ¿no? Qué agradable, pero es que ese agua va a parar a algún sitio, el vertido de esas aguas va a parar a otro arroyo y al río, ¿no? Que se está contaminando. Es un poco asquito, ¿no? Bastante asquito. Por cierto, que los ecologistas pues han pedido al ayuntamiento que tome cartas en el asunto y al centro comercial Ferial Plaza que mire a ver la avería y que vuelva a mandar el agua a los colectores normales que van por el alcantarillado y que el agua acabe donde debe, estas aguas, que es en la depuradora, antes de volver al río, así vuelven al río limpias. Por cierto, hablando de cuestiones ciudadanas, les quería dar un aviso relacionado con la plaza de Dávalos, y con todo el entorno de esta zona del centro de la ciudad, porque es que va a haber un corte de agua el viernes 17 de mayo, según nos ha confirmado la empresa adjudicataria del servicio, la empresa Guadalagua. El corte programado del suministro, que se debe a diferentes obras que hay por la zona, se va a prolongar desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía del viernes 17. Va a afectar a toda la plaza Dávalos, a la cuesta de Dávalos, entera también, y a las cercanas calles de Francisco Quevedo, Román Atienza y la travesía Albarfáñez de Minaya. Todas ellas en su integridad. Lo dicho, mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde en esta zona no va a haber agua. Y de la capital nos vamos a hablar de la provincia, porque en las últimas horas negros nubarrones vuelven a aparecer en el horizonte del tren de Sigüenza, del tren de Henares. Parecía que ese problema estaba resuelto cuando en enero se nos dijo que el Gobierno había decidido decretarlo de servicio público, pero una información de hoy, de ayer, del diario El País, vuelve a poner en duda qué va a ocurrir con este servicio. El futuro del tren de Henares vuelve a estar en cuestión.
A pesar de que el pasado enero parecía haber quedado resuelto el asunto porque el Gobierno aprobó la condición del servicio público de la línea Madrid-Sigüenza, negros nubarrones amenazan nuevamente a esta vía, que podría quedar reducida a la mitad. Y es que si a comienzos de año Fomento y Renfe Operadora se dieron 6 meses de plazo para negociar y acordar las condiciones definitivas en las que quedaría el servicio, parece que esos estudios han derivado en planes para acometer una drástica reducción de las circulaciones. Al menos eso es lo que afirmaba el diario El País en su edición de este miércoles. El rotativo madrileño anunciaba una importante batería de recortes en las líneas ferroviarias de las dos Castillas. Aseguraba que Fomento habría decidido eliminar 6 líneas y reducir drásticamente los servicios de otras 18. Sería el caso del tren de Sigüenza, donde según el diario madrileño, el Gobierno quiere reducir un 40% la oferta de viajes, suprimiendo las circulaciones más deficitarias económicamente. Asegura El País que Renfe ha hecho una clasificación de eficiencia de sus líneas en 4 apartados. La de Sigüenza se situaría en la condición de línea de muy baja eficacia, mientras su continuación a Arcos de Jalón corre riesgo de desaparecer de modo definitivo. Pues eso es lo que da de sí la noticia que daba el diario El País. Precisamente sobre este asunto de los recortes en líneas de trenes ha hablado también el secretario regional de los socialistas, Emiliano García Paje. Dice que está muy preocupado. Cuenca, por ejemplo, Alcázar de San Juan, estoy muy preocupado, Talavera de la Reina, no solo la reducción de frecuencias, sino en algunos casos literalmente la desaparición de las líneas, lo cual es muy preocupante. Tenga en cuenta que esto pilla en un momento en el que estamos viendo cómo Rajoy, contra toda su ideología, está planteando que tiene que haber más margen para Artur Mas, para el nacionalismo catalán, que para el resto. Yo no hago nunca, no lo he hecho en mi vida, anticatalanismo, al contrario. Pero yo creo que es muy grave que a estas alturas, a ver si vamos a terminar pagando carísimo, porque Cospedal sea la secretaria general del PP y tenga que callarse ante Rajoy, que una región como la nuestra, humilde, que requiere de la solidaridad del conjunto y de criterios objetivos de igualdad de oportunidades, termine cediendo a un cierto chantaje financiero como el que plantea el nacionalismo, el independentismo catalán. Pues la verdad que hacía una lectura un poco peculiar García Paje sobre si tiene que ver esto con el chantaje del nacionalismo y con el déficit desigual. En cualquier caso, a mí lo que me preocupa es lo que va a pasar con el tren. Pues sí, si definitivamente se confirma esa información del diario El País, pues sería un palo muy gordo, ¿no?, para la región, porque aunque no tenga un volumen, ¿no?, muy grande de viajeros, pero es un bien necesario, ¿no? El tren es un servicio que se presta a los ciudadanos. Y yo creo que no se debe medir en términos de rentabilidad o no, que no sé si es verdad que resulta rentable o no, o que pierden mucho dinero o no, pero en cualquier caso es un servicio que hay que ofrecer a los ciudadanos, para eso pagamos impuestos, ¿no?, para que en contraprestación se nos ofrezcan los servicios. Y pues los ciudadanos de aquella zona, ¿en qué situación se quedan, ¿no? Hay mucha gente que no tiene coche, la gente mayor, pues es un aliciente para la gente que quiere venir de Sigüenza a Guadalajara a comprar o a pasar el día, ¿no?, y viceversa, que es una vía más de comunicación que se corta y una vía más para el aislamiento, ¿no? Hombre, en el lado positivo, y puestos a ver el vaso medio vacío, medio lleno, en su momento se planteó que esta línea podía desaparecer y según esta información del País no es de las que desaparece, la recortan a la mitad, pero no desaparece, algo quedaría y algo es algo. Por ver algún lado positivo, ¿no? Es que soy más de los del lado del vaso medio vacío, ¿no? Tú eres más positivo. Pero... Ahora eso sí, también quiero recordar que el alcalde de Sigüenza, al que por cierto le mandamos nuestro más sentido pésame, porque justo ayer creo fallecía su madre, decía que el alcalde de Sigüenza comentaba en enero pasado que estaba muy contento con las noticias que tenía de Fomento, de Renfe Operadora, del Gobierno, que se había conseguido salvar la línea y que, bueno, que de momento, decía él, hace 5 meses, que se conformaba con mantenerla como estaba y que ya cuando saliéramos de la crisis pues habría que plantearse mejorar el servicio. Sí, pues mira ahora, no sé cómo habrá recibido la noticia, imagino que con sorpresa y con desagrado, ¿no? Y además pues va un poco en contra de toda esa labor tan estupenda que ha realizado la plataforma en defensa del ferrocarril, ¿no? Yo creo que gracias a ellos, además, pues a esa zona le debe el tren, que yo creo que de otra forma ya lo habrían quitado hace 3 años, ¿no? Sí, sin duda ninguna, si no hubiera sido por el movimiento popular, el movimiento ciudadano de la plataforma, que además ahí no ha entendido colores políticos, han estado los dos partidos siempre, los dos grandes partidos, todos los ciudadanos de Molina. Como debería ser, ¿no? Claro, sí, como debería ser, muy metidos en ese asunto. Si no hubiera sido por esa lucha, hace mucho tiempo que se hubiera quitado esa línea, como se hubiera quitado el tren Estrella.
y como tantas otras cosas, pero bueno, de momento esta es la situación, esto es lo que dice El País, tampoco es información oficial. No hay a ver. confirmación. Bueno, es que aquí las confirmaciones oficiales llegan cuando ya se ha producido. No, pero que también a veces sabes que se filtra una información a un medio nacional, Sí. lo suelta, es un globo sonda, se mira a ver Llevan tanteando, ¿no? cómo reacciona un poco la sociedad en los diferentes sitios afectados. Ya hemos visto que hay ciudades peor paradas, como Cuenca, Talavera, Sí. lo comentaba Paje. Cuenca se ha quedado sin tren convencional, sí, por ejemplo. Ahora si ¿no? quieres ir a Cuenca desde Madrid te toca pagar AVE y no hay otra, A ¿no? desembolsar. Pues Es una táctica, es una forma de obligar a la gente a coger el AVE porque no es un servicio que sea excesivamente solicitado por su precio, ¿no? Pues en fin. Vamos a seguir hablando de esa entrevista. Veían que las declaraciones de Paje eran en Radio Nacional. Por cierto, otro inciso que quería hacer, quería mandar una felicitación a nuestros compañeros de Radio Nacional de España, Radio 5 en Guadalajara, porque justo hoy la emisora pública, en lo que es Radio 5, ha hecho una reestructuración muy importante y empiezan una nueva temporada de contenidos con más presencia de la información local, así que enhorabuena a los compañeros de Radio Nacional. Les decía que esta entrevista de Paje en Radio Nacional se producía esta mañana. También ha hablado de algunos otros asuntos de actualidad, como por ejemplo ese tema tan jugoso del que hemos hablado alguna vez, como ha sido el asunto del gerente de Ellín y su madre y la operación que le hicieron en Ellín cuando se la tenían que haber hecho en Albacete, o al revés. Ha pasado lo mínimo que tenía que pasar, eso es un escandalazo evidente. Lo que más me preocupa es que tanto Cospedal como el consejero y todo el SESCAN han estado defendiendo al gerente de Ellín, diciendo que lo que ha hecho es correcto, que está muy bien, que las explicaciones son suficientes. Hombre, por favor, es que no me extraña que la gente se desafecte de la política, porque cuando escucha a dirigentes políticos pensar o decir que lo que ha hecho el gerente de Ellín es correcto, pues por favor, es que yo creo que hay que tener un mínimo de honestidad personal e intelectual y no tomar a la gente por tontos. Pues ahí teníamos a García Paje con su análisis sobre lo que ha ocurrido en el hospital de Ellín. Era la crónica de una dimisión anunciada, Yolanda. Pues sí, bueno, al menos es lo que debería ser después de todo el escándalo, ¿no?, que hemos estado viviendo. También hemos visto otros escándalos y otros no dimiten, ¿no?, ni a tiros. O sea, bueno, un gesto que le honra. Hombre, en cualquier caso, los socialistas yo sé que pidieron la dimisión de este hombre, pidieron que le destituyeran, en un principio no parece que se resistían, ahora lo han hecho, ahora el PSOE se queja de que es demasiado tarde o de las dudas iniciales. En fin, al final se vio que no se podía hacer lo que había hecho, que básicamente, y lo recuerdo ahora que lo he mirado, fue pues coger a su madre, que estaba por cierto empadronada en Barcelona, y él tenía que hacerse una operación de urgencia de neurocirugía y en lugar de llevarla a Albacete, que es donde están los quirófanos de neurocirugía, pues le pidió, en su calidad de gerente del hospital de Ellín, un favor al equipo de neurocirugía de Albacete, que se desplazó hasta Ellín para que la madre no se tuviera que desplazar una tarde que el quirófano estaba vacío. Obviamente no le han hecho daño a nadie, pero se ha aprovechado de una circunstancia que otros no pueden. Esto en unos momentos en los que los pacientes de Guadalajara, por ejemplo, son derivados a Madrid o a Ciudad Real, o sea, perdón, no son derivados a Madrid, sino a Ciudad Real, o que hemos vivido lo que hemos vivido en Molina, pues no era muy decoroso. Claro, efectivamente, que si esto es... El peligro es que se extienda, ¿no? Porque cuando a los ciudadanos te exigen una cosa y los que tienen que dar ejemplo pues no dan ejemplo, ¿no?, pues ahí llega el problema. Yo conozco gente que se ha tenido que ir a Ciudad Real a hacerse pruebas, ¿no? Y gente pues que con graves problemas de salud y te hacen trasladarte hasta allí, que ya bastante tienes con lo que tienes, como para encima hacerte el traslado. Y el hecho de que todo un equipo médico, ¿no?, se traslade de Albacete allí, eso es lo que me parece grave, ¿no? Porque si la mujer se hubiera operado en Ellín, bueno, con los medios que hay allí y los médicos de allí... Pero es que allí no hay equipo de neurocirugía, claro. La mujer se tenía que operar en Albacete. Además que Ellín y Albacete están cerca. O sea, que son 60 kilómetros, pero bueno, le ahorraron el desplazamiento. Si tampoco, la cosa no es que no ha robado nadie, es un favor que le hace un equipo de neurocirugía en sus horas libres y tampoco es que vaya más allá, pero es el hecho de que un gerente, que un directivo acceda a una comodidad que no tiene el común de los mortales. Efectivamente, claro, cuando el resto de los ciudadanos... Posiblemente si ese favor se lo hubieran hecho a un enfermero, a un médico o a un celador del hospital, pues no pasaría nada, pero el gerente no se lo puede permitir ese lugar. Claro, es el primero que tiene que dar ejemplo, ¿no?, con lo que dictan a los demás. Vamos a hablar ahora del mundo de la empresa. Esta mañana se celebraba en el Hotel Trip de la capital una reunión curiosa. Más de 120 directores y directivos y ejecutivos de recursos humanos de las empresas se reunían para aprender a tomar decisiones en tiempos difíciles. Miedo nos da. Ejecutivos y directivos de empresas, fundamentalmente responsables de secciones de personal, han participado este jueves en el Foro de Recursos Humanos que organiza la Confederación de Empresarios.
La cita ha sido inaugurada por el vicepresidente de la patronal alcarreña, la presidenta de la Diputación y la concejala de Comercio de la capital, y reúne a más de un centenar de profesionales. Bien, tradicionalmente siempre te mandamos con la misma cifra, siempre manejamos una cifra. En esta ocasión han sido 123 personas las que se han inscrito. Ahora mismo creo que en la sala hay ya 110 personas que se irán incorporando dentro de la mañana. También conocemos que a última hora de la mañana con la ponencia, digamos, la lección magistral de Carlos, pues se incorporará el resto de gente, pero siempre manejamos una cifra de en torno a las 100, 110 personas. Técnicas de liderazgo, la adopción de decisiones complicadas bajo presión, estrategias para la motivación, técnicas de aplicación de estrategia militar a la empresa o nociones sobre legislación laboral son algunas de las cuestiones que se tratan en esta reunión empresarial que aglutina a profesionales de todo el corredor del Henares. Es una iniciativa que año tras año cumple las expectativas que nos hemos puesto en este caso, que es dar una formación a los directores de recursos humanos y todas aquellas personas o trabajadores interesados en el ámbito del área de los recursos humanos. Entonces, bueno, pues en esta ocasión contamos con diferentes ponencias, ¿no? Unas hablan de formas de liderazgo, otras son experiencias prácticas, ¿no? En este caso contamos con la empresa UTI SLI, que nos va a contar cómo dentro del Departamento de Recursos Humanos pues hacen su retribución flexible, formas de motivar. Bueno, pues son experiencias que pueden ser trasladables a otras empresas independientemente de su tamaño. Luego contamos con otra jornada, otro ponente, con una formación más práctica, más de día a día, que es cómo aplicar la retribución flexible dentro de la nueva reforma laboral, con lo cual, bueno, pues es mucho más didáctica y mucho más directa. Y por último contamos con un ponente de excepción, que es Carlos Andreu, que nos va a hablar de cómo ser felices en tiempos de crisis, ¿no? Yo creo que esto es un poquito ya de acabar con la jornada de trabajo con una pequeña motivación o esperanza, bueno, en estos tiempos tan complicados, y además que sufren también día a día en este caso los directores de recursos humanos, ¿no? Que en muchas ocasiones pues les sufre lidiar pues con una cosa tan desgraciada como es tener que aplicar ERES o cosas de estas, con lo cual, bueno, pues en principio la jornada se envuelve dentro de una dinámica de trabajo, y también siempre decimos que estos foros también los aprovechamos para que los asistentes, en este caso, puedan compartir experiencias y puedan compartir, bueno, pues sensaciones, y también, bueno, pues se distraigan dentro de un ámbito. El Foro de Recursos Humanos es gratuito para sus participantes y se ha desarrollado a lo largo de toda la jornada en un conocido hotel de la capital. Pues esto, hasta estrategia militar estaban estudiando. Ese señor que hemos visto estaba hablándoles de Napoleón y de Julio César y de cómo arengaba a sus tropas. A mí me da miedo ver a 120 directores de recursos humanos unidos juntos en demasiadas cabezas listas pensando. Es que unir empresarios y recursos humanos, malo, igual a ERE o a despidos, ¿no? En estos tiempos que corren, desde luego. Pero bueno, ahí estaban, aprendiendo técnicas de liderazgo. Oye, también se tienen que tomar decisiones a la hora de contratar, pensémoslo en el lado positivo. Sí, a ver si lo que decía Javier de ser felices en tiempos de crisis, pues así piensa también en cómo hacer felices a los trabajadores, ¿no? En tiempos de crisis. Sí, convendría que contrataran, desde luego. Por cierto, antes de irnos a publicidad, a la vuelta va a venir Jesús Alique, el senador del Partido Socialista, con quien vamos a hablar de toda esta polémica del fracking. Les decía que antes de irnos a publicidad les quería hacer una recomendación para mañana. En Cifuentes se va a celebrar una jornada muy interesante relacionada con los actos del Bicentenario de la Diputación. Una jornada que va a empezar a las 7 de la tarde y que viene a conmemorar el hecho de que hoy, jueves 16 de mayo, se cumplen justo 200 años desde que la localidad de Las Cifuentes ejerció de capital provincial provisional en los inicios de la institución. Cifuentes fue capital de Guadalajara y sede de la Diputación durante una pequeña temporada. Pues con este motivo, mañana viernes 17 se celebra en el convento de Santo Domingo, este que ven en las imágenes, una jornada conmemorativa en la que se va a inaugurar una exposición sobre la historia de la Diputación. Es una muestra itinerante que se estrena ahora y que va a recorrer varios municipios de aquí a final de año. La exposición muestra un recorrido por la evolución histórica de la institución, se explican los cambios que ha sufrido la organización política, la evolución del propio territorio, las fronteras de Guadalajara no han sido siempre iguales, y las líneas generales de actuación de la Diputación. Luego a las 7 además hay una conferencia de un buen amigo mío, José Luis García de Paz, el divulgador histórico y profesor de física en la Autónoma de Madrid, que hablará sobre su especialidad, el patrimonio desaparecido de Guadalajara. Y nos vamos ya a publicidad, como les decía antes, volvemos en 5 minutos y lo hacemos charlando con Jesús Alique.
Pues ayer se lo comentábamos, gracias por seguir ahí, ya estamos de vuelta aquí en 19 horas, ayer se lo comentábamos, ayer saltaba la noticia cuando el Partido Socialista pues daba a conocer que el Boletín Oficial del Estado reflejaba en el día de anteayer la concesión de un permiso a una empresa para hacer una investigación con la técnica del fracking al norte de la provincia de Guadalajara y también en zonas de Soria. Después de saltar la noticia, dos organizaciones ecologistas, WWF y Ecologistas en Acción, han iniciado una campaña de recogida de firmas contra el proyecto a través de esa plataforma web que está tan de moda, que se llama change.org. Ambas organizaciones han mostrado ya el rechazo frontal y absoluto al permiso de investigación que se ha concedido. Los ecologistas dicen que en nuestra provincia el proyecto afecta a varios municipios como Alcolea, Garbajosa, Aguilar de Anguita, Maranchón, Saúca, Valverde del Ducado y Luzón, que son los que se encuentran en las coordenadas que se van a investigar. También han recordado que esta historia viene de lejos. Saltó en junio de 2001 cuando la empresa, que se llama Frontera Energy Corporation, pidió al Ministerio de Industria permiso para investigar las cuadrículas y ya el BOE del 14 de mayo fue en el que aparecían anunciados los pormenores de la iniciativa. Por cierto, además de los ecologistas, que han recordado además que esta zona pertenece a la Red Natura 2000, también ha levantado hoy su mano en contra de este proyecto y en contra del fracking Izquierda Unida de Guadalajara. Pero en cualquier caso, como quien ayer levantó la liebre fue el senador socialista Jesús Alique, hoy le hemos invitado al plató de 19 horas para hablar un poco más de esto del fracking, de esta técnica. El senador Alique, bienvenido, muchas gracias por venir, lleva interesado por este tema más tiempo, ¿verdad? Porque recuerdo alguna nota de prensa de su labor en el Senado, en la Comisión de Industria, previniendo de los peligros del fracking. Efectivamente, bueno, buenas tardes. Hace 3 meses tuve ocasión de interpelar al ministro de Industria, al señor Soria, para ver qué opinaba el gobierno sobre el fracking, ¿no? Consecuencia de esa interpelación presentamos, el Grupo Socialista, presenté yo en el Senado una moción que tenía 3 partes, ¿no? La primera era que hubiese una moratoria de todos los permisos de investigación que hasta ese momento estaban aprobados, este todavía no lo estaba. ¿Por qué? Porque el fracking, ahora tenemos ocasión de hablar de él, tiene riesgos muy importantes para la salud humana y para el medio ambiente, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Qué consiste? De manera muy resumida. Eso es. Pedimos luego, en segundo lugar, la creación de un grupo de expertos para estudiar los problemas del fracking y, en tercer lugar, crear una ponencia para que una vez que supiésemos y estuviésemos documentados perfectamente como país de los riesgos del fracking, aprobar las normativas precisas para, en el supuesto de que se pudiese autorizar algún permiso, fuese con todas las condiciones para que no perjudicase al medio ambiente y a la salud humana. ¿En qué consiste el fracking? Pues básicamente es una técnica muy agresiva y consiste en la inyección de grandes cantidades de agua, de arena y de productos químicos. Son sustancias fundamentalmente tóxicas, cancerígenas probadas y algunos elementos mutagénicos que se inyectan a gran presión en el subsuelo. ¿Pero a qué distancia? Para abrir la roca y extraer el gas. Pues se profundiza aproximadamente unos 2-3 kilómetros. Cuando se encuentra la capa de pizarra, se abre un codo horizontal de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, y en ese momento se meten explosivos para abrir grietas en la roca, que posteriormente, con una gran presión de la arena, del agua y de esos productos químicos, se abren cientos de metros, y a partir de ese momento, pues lo que ocurre es que ahí estamos viendo cómo se proyecta el codo de forma horizontal, y una vez que eso ocurre, se meten explosivos para precisamente abrir la roca, abrir la capa de la pizarra, y una vez que se abre, se profundizan más metros, inyectando a mucha presión el agua, el gas, o sea, el agua, la arena y los productos químicos. Una vez que eso ocurre, lo que se produce es un proceso de compresión y descompresión para subir el gas arriba, junto con parte de ese resto de productos químicos y de arena y de agua, que otra parte se queda abajo. El problema es, cuando eso está arriba, hay que separar la mezcla del gas con los productos químicos y con el agua y con materiales también radiactivos que están en la propia roca madre que suben arriba, ¿no? Y en Estados Unidos, que es donde hay experiencia, hay 2 formas. ¿Cuándo ha empezado a hacerse esto? Bueno, es que en Estados Unidos llevan desde hace ya muchos años utilizando la técnica de la fracturación hidráulica, en castellano se conoce así. Sí.
y el fracking es una técnica no convencional que ha ido madurando y desde los últimos 20 años Estados Unidos lo está utilizando. Lo está utilizando hasta el punto de que están obteniendo una gran cantidad de gas a un precio muy malo para los ciudadanos, porque se producen efectos sísmicos importantes. Entonces, ¿qué se busca? ¿Bajar, por ejemplo, lo que importamos de Argelia y de esos países? ¿Se busca conseguir gas aquí de una manera que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? ¿Es eso? Bueno, vamos a ver, es que el gas que se extrae a través de la técnica del fracking se llama gas no convencional. Y alguien puede pensar, pues no es gas natural. Sí, es gas natural. Lo que pasa es que la técnica que se emplea es una técnica que no es convencional. Lo normal en Argelia es que se inyecte sobre una roca que es porosa, donde hay gas, y se extrae. Y no hay más problema, nada más que tener las condiciones adecuadas para que ese gas no emita metano a la atmósfera. Aquí el problema es que hay que utilizar productos químicos para romper la roca y entre la roca, los restitos que hay de gas, poderlos extraer. De todas formas, España no figura en ninguno de los mapas a nivel internacional como un país donde pueda haber una cantidad importante de gas en nuestro subsuelo. Es más, uno de los países donde más gas existe es Francia, y Francia precisamente es un país que ha establecido una moratoria, ha prohibido el fracking, junto con algunos estados, en concreto en Alemania, en Renania del Norte-Westfalia, se ha prohibido también el fracking. Y ya en muchos países, en muchos estados de Estados Unidos se han prohibido. De hecho, hay una gran conciencia que está moviendo, una alarma social que ha provocado incluso que recientemente podemos ver una película que se ha rodado en Estados Unidos sobre el fracking, se llama Tierra Prometida, ¿no? Se puede ver en la red, me imagino, estará sí, algo. Bueno, y en los cines. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Cuáles son las consecuencias directas que puede provocar esta técnica de extracción de gas? De acuerdo con la experiencia que es la de Estados Unidos, hay 3 grandes informes. Uno es de la Comisión del Parlamento, del Parlamento Europeo, otra es de Tyndall Center de la Universidad de Manchester y otro de la Universidad de California del Departamento de Investigación. Fundamentalmente hay 3 riesgos. El primero, para mí el más importante porque afecta a la salud humana, es que hay un riesgo muy potencial de contaminar los acuíferos. Es más, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, es un documento que es oficial, se ha visto cómo se han incrementado los materiales radiactivos y cancerígenos en los ríos y en los acuíferos próximos a este tipo de explotaciones. Hay que recordar que en esta zona de Guadalajara está el nacimiento del río Tajuña, que es el afluente más grande del Tajo, aunque es un subafluente, pues todos sabemos que es un afluente que va al Jarama, y que beben muchos pueblos de la provincia de Guadalajara, muy cerquita de la capital. Está justo entre el río Dulce y el Alto Tajo, justo ahí a medio camino, ¿no? Sí, está en una localidad de Maranchón, concretamente en Codes, en Fuente del Carro, y o sea, está cerquita de donde está la traza de donde se van a hacer esta investigación. El segundo riesgo que está demostrado es importantes movimientos sísmicos. Es más, según datos oficiales del gobierno de Holanda, puede llegar incluso sacudidas hasta 5 grados, o sea, que son muy importantes. Y la tercera, y no menos importante, es un perjuicio muy importante sobre el calentamiento global del planeta, porque este tipo de técnica, a diferencia del convencional que se aplica en Argelia, que se inyecta directamente sobre una roca porosa y se extrae el gas natural, hay un incremento de un 40 o un 60% del gas metano. El gas metano es más dañino para el efecto invernadero que el CO2. O sea, por tanto, son muchos los riesgos medioambientales para la salud humana como para apostar por una técnica que todavía desconocemos. Primero, que haya gas suficiente como para que nos diga que reducimos nuestra dependencia energética. En segundo lugar, porque hay otras alternativas. Cerquita de este lugar donde se ha concedido la explotación del fracking, está un parque de los más importantes eólicos de España, o sea, de Europa. Perdón, de Europa, sí, el de Maranchón. Que es el de Maranchón. Bueno, pues ahí vemos que para reducir nuestra dependencia energética tenemos alternativas y que son respetuosas con el medio ambiente y también generan empleo en el medio rural, como es el parque eólico de Maranchón, o las energías renovables, o el ahorro y la eficiencia energética. Por cierto, empezaba esta entrevista haciendo un repaso de que ayer ustedes dieron esta noticia, de cómo los ecologistas también han respaldado no estar de acuerdo con ella, han iniciado esa recogida de firmas. También hemos mencionado Izquierda Unida, que también se ha posicionado en contra, y que incluso creo que Izquierda Unida llevó una moción a la Diputación recientemente sobre este asunto del fracking, pero no todos se han mostrado tan reacios.
Desde el Partido Popular, la diputada provincial de Medio Ambiente, Lucía Enjuto, que además es geóloga, luego algo debe de saber del asunto, ha dicho que se está levantando una alarma excesiva porque de entrada lo que se ha pedido es solo un permiso de investigación y esto no implica prospección alguna. Vamos a escucharla. Creo que conceder permiso de investigación no quiere decir explotación en ningún momento, con lo cual investigar es conocer lo que realmente tenemos en el subsuelo de esta provincia. Yo estoy totalmente a favor de ese permiso de investigación, de cualquier permiso de investigación. Lo dije en enero cuando presentaron la propuesta y ahora también digo que este permiso de investigación se solicitó en el año 2011. Salió publicado en el boletín en junio de ese año 2011 para que se pudieran presentar las alegaciones que se creyese conveniente. No se presentó ninguna alegación, con lo cual esa tramitación continuó adelante. También es verdad que en el Ministerio de Defensa, por la parte que le pudiera tocar, autorizó esa investigación en octubre del año 2011 y bien, pues esto ha seguido adelante, está ahí el permiso de investigación y repito y reitero, no es explotación. El permiso de investigación es recoger los datos sísmicos de lo que pueda haber, datos sísmicos, datos del tipo de materiales que nos vamos a encontrar y en ningún momento significa ni creo que sea un alarmismo tan elevado como el que están transmitiendo. Pues esa era la posición de Lucía Enjuto, que además de política, diputada provincial de Medio Ambiente, ya le digo, es geóloga. Luego, no sé, parece una voz bastante autorizada. Bueno, los geólogos de España han pedido al gobierno, precisamente de Rajoy, que les dé participación para explicarles los grandes problemas que tiene el fracking, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Dirección Nacional de Geólogos de España. Pero más allá de eso, yo recuerdo que en el año 2009, en esa misma zona, por cierto, es otra cuestión añadida, se pudo paralizar un proyecto en ese caso era de explotación de uranio, ¿no? Porque hay una gran reserva, hay una reserva de uranio que es estratégica a nivel nacional. Debajo de Mazarete, precisamente, claro, el pueblo donde Lucía Enjuto es alcaldesa. Y en aquel momento la geóloga y alcaldesa de Mazarete, Lucía Enjuto, pues se opuso. Y es más, el gobierno de Castilla-La Mancha, entonces presidido por José María Barreda, se opuso y logramos parar ese proyecto. Es decir, en junio del año pasado efectivamente se publicó, el gobierno de Castilla-La Mancha de Cospedal no dijo nada. Ni nadie. Ni nadie dijo nada, pero evidentemente que no se haya dicho nada no quiere decir que las cosas no se puedan parar. Ayer mismo conocíamos una información, está en los medios de comunicación, que el gobierno catalán, el gobierno de Cataluña, después de haber autorizado un permiso de investigación, lo ha parado. Posiblemente porque lo ha parado. Eso no parece tampoco muy serio. Ahora sí y ahora no, hombre. No, bueno, pues porque, Óscar, hay una cosa que está muy clara. Cuando a ti te dicen que puedes encontrar gas, la primera reacción es decir, oye, es un tema interesante, ¿no? Tenemos una dependencia energética, todo hay que estudiar. Ahora, cuando vas conociendo qué daños tiene o con qué consecuencias tiene esa metodología, pues dices, oye, la salud humana, el medio ambiente, que no me lo toquen. Yo quiero crecer, pero no a cualquier precio. Quiero crecer en igualdad, quiero crecer con respeto al medio ambiente y quiero crecer para el beneficio de la mayoría, no para que se beneficien unos empresarios, en este caso, quien tiene interés en este proyecto, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos planteado en las Cortes, y por cierto, solo ha votado en contra el Partido Popular, todos los demás grupos han estado de acuerdo, es que haya una moratoria, que mire usted, que estudiemos qué es esto, qué consecuencias tiene, y una vez que lo conozcamos, tomemos las medidas para que no se produzcan perjuicios al medio ambiente y perjuicios a la salud humana. Es más, el problema viene fundamentalmente porque la Unión Europea no hay una normativa y ha dejado a los países que de alguna manera hagan lo que quieran. Ya digo que Francia ha puesto una moratoria, Alemania... Y esto no acabará siendo una norma europea, que suele ocurrir con este tipo de cosas. Ya de hecho ha hecho una reflexión la propia directora de la Agencia de Medio Ambiente de la Unión Europea, hizo una declaración otro día diciendo que, claro, que esto es un asunto muy serio y que hay que tomar medidas, porque las legislaciones nacionales no traspasan fronteras, pero los efectos del fracking sí la traspasan. Y los acuíferos y los ríos también. Yolanda quería hablar. Sí, ¿qué posibilidades cree que tiene este proyecto de salir adelante? Porque aunque haya dicho la diputada que solo de momento labores de investigación, pero cuando se pide un permiso
por algo, ¿no? Con alguna intención, y también por qué esencialmente en esta zona. No sé si existe algún estudio en concreto de que haya gas en esa zona, porque es una zona y parte de Soria, ¿no? Sí, los estudios sobre zonas donde pueda haber gas natural, pero que hay que extraerlo desde esta técnica tan agresiva, pues vienen reflejados prácticamente en Europa en la parte del Atlántico. Por eso digo que Francia es uno de los países que más tiene. En el resto de España se está investigando. No es cierto que no se haga nada. Claro que sí, en el quinto y el sexto año, lo dice el propio Real Decreto, ya se puede perforar. Se puede perforar para ver exactamente qué hay y analizar. O sea que sí que hay una perforación de un pozo y la autorización de un segundo pozo en estos. Claro, es que investigar no es vamos a quedarnos a ver si oímos si hay gas, ¿no? Hay que perforar. Pero ¿se podrán usar los explosivos y esas cosas que dice usted? Y la inyección de agua y arena con este permiso. Es que hay que experimentar en un pozo. Claro, es la única si forma de si hay gas. No lo sabes. O sea, una como mínimo hay que hacer, porque si no, tú no sabes si hay gas o no. O sea, si tú proyectas y bajas 2 o 3 kilómetros, encuentras la pizarra, tú no sabes si hay gas. Tienes que hacer el codo para ver, y luego tienes que agrietar la roca para ver si hay, y luego para saber si hay tienes que hacer compresión y descompresión para ver que sube. Y una vez que subes tienes que comprobar si hay gas, la calidad del gas, o sea, que sí que hay una pequeña, o sea, sí que hay una primera perforación y una primera prueba en ese momento. Y se quedan esos productos, claro. Pero fíjate, es que luego hay otras consecuencias. Es que vamos a suponer, yo ojalá se pueda parar, y en eso nos vamos a poner del Partido Socialista y vamos a entrar en todas las plataformas. Todos los que se opongan a este proyecto creo que están en la dirección correcta de querer un planeta más respetuoso con el medio ambiente. Hay otras formas de obtener energía y de reducir nuestra dependencia energética, como son las renovables y el ahorro y la eficiencia energética, pero evidentemente lo que no podemos hacer es permitir que una técnica como esta, que por cierto, el día de mañana, si se llega a autorizar todo el proyecto, por cada kilómetro cuadrado se hacen entre 2 y 4 plataformas. Estamos hablando, que no lo hemos dicho antes y creo que es importante, de 97.000 hectáreas. Estamos hablando de 970 kilómetros cuadrados. Y todo lleno de torrecitas. No, claro. Bueno, pues si se llegase a hacer lo que es práctica habitual, entre 2 y 4 plataformas por cada kilómetro cuadrado, he dicho antes que por cada plataforma se utilizan 210.000 metros cúbicos de agua. Se necesitaría, si se utilizasen 2, medio pantano entre peñas, y si se utilizasen 4, un pantano entre peñas en todos los años de explotación. Pero es que por cada plataforma... Para el agua de inyección. Para toda la explotación de ese proyecto en el tiempo. Y por cada plataforma 4.300 toneladas de productos químicos. Si eso se multiplica por el conjunto del proyecto, si son 2 plataformas por kilómetro cuadrado, son 8.300.000 toneladas o 16,6 toneladas de productos químicos. Se nos acaba el tiempo, señor Alique, pero quisiera que me contestara en 15, en 20 segundos. ¿Conoce usted algo de Frontera Energy Corporation? ¿Sabe usted quiénes son estos? No lo sé, sinceramente. Me imagino que serán algún grupo inversor americano. Y, por cierto, si me permites ya para terminar, porque no lo hemos dicho, hay 2 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que se han opuesto al fracking. Aragón, que se ha declarado zona no fracking, y Cantabria, que se ha aprobado una ley en el Parlamento de Cantabria con el acuerdo de todos los grupos políticos, recuerdo que gobierna el Partido Popular, en contra del fracking. Esto es un tema político, es un tema de respeto al medio ambiente y de la salud humana. Y yo pido al Partido Popular de Guadalajara que reflexione, porque esto es malo para la provincia de Guadalajara. Pues hasta aquí el programa de hoy. Yolanda, muchas gracias por haber venido una semana más a 19 horas. Siempre es un placer contar con tu presencia. Y a usted, Ali, que también le voy a dar las gracias y le voy a pedir disculpas. Ya le voy a decir por qué. Le voy a pedir disculpas por cómo voy a terminar el programa. Bueno. La verdad es que cuando estaba preparando un poco la escaleta de cómo terminar el programa, no había caído yo en que tenía de invitado a alguien tan madridista. Y se lo digo por lo siguiente. Este grupo que van a ver ahora se llama Callahan y son súper fan del Atleti. Es la hora, ha llegado, es el día de la final. Con el campo, yo en la grada, nada puede salir mal. Es el momento de la historia que nos toca escribir. Salta al campo, a por todas, y yo estaré aquí. Mira. Pues ya lo ven, es un vídeo que está grabado a los pies del Vicente Calderón, pero que tiene mucho de alcarreño, porque estos chicos que ven, son los Callahan, es una banda de rock de reciente creación, son de Guadalajara y han creado esta canción, este himno para animar al Atleti, lo siento Jesús, ante la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Yo si es un grupo de Guadalajara, le tengo mucho respeto, pero ya te cuento, están tocando al lado del Calderón y el partido se fue en el Bernabéu.
Ah, bueno, también se puede pensar así. La canción se titula Hoy es la final, está causando furor entre los seguidores atléticos, se está viralizando muy rápido por YouTube. Por cierto, que el trabajo audiovisual además es de un compañero realizador de aquí de Guadalajara, se llama Conrado Berninches. Un saludo para los Callahan, para Conrado y para todos ustedes. Nos vemos mañana.